Cientos de agricultores protestan por el alto costo de la producción de arroz, el alza de los combustibles y piden un acercamiento con el presidente de la República. El Consejo de Participación Ciudadana elegirá un reemplazo temporal para la Defensoría del Pueblo. Anoche, con 75 votos de la Asamblea Nacional, fue destituido Freddy Carrión. Quienes tengan completos sus puntos en la licencia de conducir tendrán un descuento del 50% en el costo de renovación del documento. Informe especial. Un equipo de Televistazo se internó en la comuna de Montañita, en Santa Elena, donde bandas narcocriminales de Los Choneros y Los Lagartos se disputan el territorio. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Iniciamos con la protesta de los agricultores arroceros en varios puntos del país. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Nuestros equipos periodísticos se han desplazado a las zonas bloqueadas. Comenzamos con William Young desde la vía Santa Lucía-Daule en Guayas. William, ¿cómo estás? Cuéntanos qué ha pasado ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cientos de agricultores protestan en esta zona de la provincia del Guayas porque aseguran que no son escuchados por parte del gobierno en sus diferentes propuestas, especialmente en el tema de fijar un precio oficial para el arroz, porque dicen que ahora ser productores de arroz en esta zona no es un negocio rentable. Pero veamos un reportaje con el resumen de esta jornada. Los enfrentamientos iniciaron temprano y eso provocó el cierre de la vía que conecta a los cantones Daule y Santa Lucía. En los incidentes se lanzaron juegos pirotécnicos y gases lacrimógenos. Luego quemaron llantas. Agricultores de esa zona protestan porque aseguran que no dan más con el alto costo de producción del arroz que, sumado al alza de pasajes, los tiene al borde de la quiebra. ¿Qué es lo que necesitan ustedes realmente ahora? El precio del arroz y que bajen los insumos. Estamos quebrados, ya no aguantamos más ya. Los insumos están carísimos. También piden la salida de la ministra de Agricultura porque, según denuncian, no acoge sus propuestas. No hemos sido escuchados, llegamos a una instancia como fue en la Asamblea Nacional, estuvimos la semana pasada, pero resulta que no somos escuchados. Resulta que en momentos cuando pedimos no quieren el diálogo con nosotros, se terminan sentando con otra gente, pero menos con el verdadero agricultor. Transcurría la mañana y se iban sumando más manifestantes, mientras que en el campo las actividades se pararon y muchos cruzaban los arrozales intentando llegar a sus destinos, escapando de los incidentes. Grupos antimotines de la policía reforzaron esta zona, mientras decenas de camiones, tanqueros y buses de pasajeros continúan a un costado de la vía, esperando que la protesta termine. Ahora vamos hasta la provincia de Los Ríos, donde la jornada de protestas también del contrabando de la gramínea. Nuestro corresponsal Marlon Melo en la cobertura. ¡Fuera, ministra, fuera! Los agricultores volvieron a cerrar las carreteras de la provincia de Los Ríos. Con tractores bloquearon la vía que comunica a Babahoyo con la ciudad de Guayaquil. Javier Vargas es agricultor y salió a reclamar por los altos precios de insumos y fertilizantes que necesitan para sus cultivos. Además, exigió un mejor precio del arroz. A la actualidad lo fijaron en 30 y 32. Ni eso lo respetan, señores. Simón Sánchez también es arrocero. Él, en cambio, exigió al gobierno que realice operativos para evitar el ingreso ilegal de arroz por las fronteras. Tenemos arroces de Perú que vienen a la zona de Loja, en Macará. Hay más de 12 piladoras, por favor, señor gobierno. Más de 12 piladoras. No hay control, no dé permiso a esas piladoras. ¡Viva el paro! En la vía Babahoyo-Montalvo también se registraron paralizaciones. Los arroceros aseguran que se encuentran en terapia intensiva y plantean la reapertura de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento para no vender el arroz a las piladoras. Porque cuando nosotros vamos con un producto de que es la gramínea y el arroz,
no se puede esperar más de 1 o 2 días en el camión porque se viene a recalentar el arroz. Y si pasa el tercer o cuarto día, ya nuestra gramínea no vale. Hasta el cierre de este reportaje, los manifestantes seguían apostados en las vías. Piden el diálogo directo con el presidente Guillermo Lasso. Freddy Carrión fue destituido como defensor del pueblo anoche en una sufrida votación por la indecisión de Pachacutic. Al final se obtuvieron 75 votos para censurar a Carrión. Patricio Díaz estuvo en la sesión y nos cuenta que Carrión se fue haciendo acusaciones a los legisladores. Después de más de 14 horas de sesión, Freddy Carrión dejó de ser el defensor del pueblo. Los interpelantes consiguieron el respaldo para su censura y destitución. Pero el ahora exfuncionario se fue, haciendo acusaciones a los legisladores. Señor defensor o delegado de la Defensoría del Pueblo en Loja se encuentra reconociendo su familiaridad, amistad con usted, señor presidente Virgilio Sarquicela. Si usted me demuestra, renuncio a la Asamblea Nacional. Yo no le conozco al caballero y usted no puede venir aquí porque coincida un apellido a aventurarse a tocar mi nombre. Fue una sesión tensa. Sin embargo, desde el correísmo y Pachacutic llevaron el juicio a octubre de 2019. El informe de la Comisión de la Verdad por los Hechos de octubre, este es el único pecado del defensor del pueblo. Yo no voy a tener un defensor del pueblo que agrede mujeres, pero bueno, a esto me recuerda la frase de robó pero hizo carreteras, ¿no? Y así Pachacutic, que en la mañana decía que votaría por la censura de manera orgánica, al final fueron cada quien por su lado. Y su indecisión le puso dramatismo al final. Ambas posiciones cercaban a algunos de ellos. El correísmo siempre dijo que no apoyaría la destitución y lo cumplieron. El oficialismo, Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano respaldaron la destitución. En total, 75 votos que dejan a Carrión fuera de la Defensoría. Una vez que Freddy Carrión ha sido destituido por la Asamblea, se abre la puerta para que se nombre a su reemplazo temporal al frente de la Defensoría del Pueblo. La decisión la deberá tomar el Consejo de Participación Ciudadana, aunque el procedimiento no está normado. Francisco Garcés explica el tema. El Consejo de Participación Ciudadana deberá nombrar en los próximos días al defensor del pueblo encargado que reemplazará a Freddy Carrión. Con la ausencia definitiva del funcionario, la ley establece que se deberá nombrar a su reemplazo temporal y hasta que esa decisión se tome, Zaida Rovira seguirá al frente de la institución como defensora subrogante. Que este debe hacerse en el marco de la total transparencia. No sé si ellos presentarán algún procedimiento público, creo que deberían hacerlo así. En el Consejo de Participación aún no se ha aclarado el mecanismo a seguir, ya que la ley no lo establece, pero esa será una decisión que se tome en los próximos días. Nosotros aún no tenemos un nombre establecido, pero en los próximos días, si esto se da, tendríamos que ya analizar ese tema. Mientras tanto, al interior de la Defensoría hay preocupación por quién quede a cargo. Un grupo de trabajadores conformó el Frente de Defensa de la institución que pidió al Consejo de Participación que se encargue la Defensoría a un funcionario con experiencia y que no tenga vínculos políticos. Una alternativa que la vemos como aquella que va a permitir esa estabilidad que tanto buscamos. Realmente es una institución tan importante que en este momento estamos viendo que cada quien quiere tirar hacia su lado. De acuerdo a la ley, una vez que se nombre al encargado de la Defensoría, el Consejo de Participación deberá preparar el concurso público de méritos y oposición con el que se deberá nombrar al nuevo defensor del pueblo titular. La Corte Nacional ya respondió el pedido de la fiscal general Diana Salazar y fijó fecha para procesar a los 15 exfuncionarios involucrados en la compra de los helicópteros TRUF, entre ellos 2 exministros de Defensa. La diligencia será antes de fin de mes, como nos cuenta Jacqueline Rodas.
La causa por posible peculado en la compra de 7 helicópteros DRUV, 4 de ellos accidentados, nació en 2009 a raíz de una denuncia presentada por el entonces asambleísta Fausto Cobo. Pero en 2016, el fiscal general de la época, Galo Chiriboga, archivó la investigación. 4 años después, en 2020, la actual fiscal general Diana Salazar reabrió el expediente y luego logró detener la venta de los 3 helicópteros restantes, anunciada por el exministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Ahora considera que existen elementos suficientes para procesar a 15 involucrados en la adquisición de las aeronaves, entre ellos los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Leonardo Barreiro y el excomandante de la Fuerza Aérea Rodrigo Boorquez. La Corte Nacional ya fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos. Será el lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana. La familia del general Gabela, quien se opuso a la compra de los helicópteros, denunció irregularidades y amenazas y luego fue asesinado, confía en que el avance del caso por peculado lleve a aclarar la otra investigación abierta por su muerte. El caso de los DRUV, todos sabemos que tiene mucha relación con el asesinato de mi hermano. Muchas de las personas que están involucradas en la compra de los DRUV pueden ser potenciales sospechosos. La muerte del general Gabela se investiga como una posible ejecución extrajudicial que podría implicar responsabilidad del Estado. Está en etapa reservada de indagación previa. Continuamos con más información. Pese a las intervenciones con policías y militares, los enfrentamientos entre mafias continúan y hasta ahora suman 440 crímenes en Guayaquil, Durán y San Borondón. Entre los casos más recientes, un hombre fue torturado y asesinado, mientras que en otro, un carro fue incinerado. Melin Ochoa dice que ya son 9 los sicarios detenidos en los últimos días, según las autoridades. Esta camioneta de alta gama en llamas es el ataque más reciente vinculado a grupos narcocriminales. Ocurrió la noche de este martes en el suburbio de Guayaquil. 2 ciudadanos a bordo de una motocicleta habían lanzado una sustancia a la camioneta, por lo que esta había provocado supuestamente el incendio de la misma. Pero no es lo único. Horas antes, un cadáver fue hallado entre los ramales del Estero Salado en el sur de Guayaquil. Apareció amarrado con signos de violencia. A la par en el norte, un hombre era acribillado con 7 disparos. Su cuerpo quedó en el portal de una casa. Con estas muertes, ya son 440 crímenes reportados en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón este año. Pero, ¿qué pasa con las intervenciones? La policía recalca que sí han dejado resultados, pues son varios los asesinos capturados. Si es que no sacamos del ámbito de operaciones a los sicarios, van a seguir matando. Y esto ha generado que nuestras unidades investigativas ejecuten ya 9 boletas. 9 sicarios están ya detenidos y esperamos que la justicia haga su parte. La policía recalca que todos los sicariatos son muertes selectivas. Es decir, que el mafioso paga para que las víctimas sean asesinadas. Por ello, los delincuentes esperan la mínima oportunidad para acribillarlos. Por ello, los sicarios son detenidos con armamento. De las evidencias encontradas en esta operación tenemos un arma de fuego tipo subametralladora marca Cobray, cartuchos 9 milímetros. Dicen que los operativos continuarán, pues aún tienen 39 sicarios en la mira. Montañita en alerta. Bandas criminales como los choneros y los lagartos se disputan el control del tráfico de drogas en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena, que fue declarada como circuito especial de seguridad. Un equipo de Televistazo recorrió esa localidad altamente turística que está en alerta. William Young nos describe cómo operan allí las redes del narcotráfico. Con el atardecer parecería que se abre la puerta a un mundo con sus propias reglas. Algunos le dicen el pueblo de la luz. Es un encantador balneario que atrae a miles de turistas.
Pero detrás de este ambiente se esconde un grave problema, el microtráfico. Y en un recorrido nocturno presenciamos imágenes como esta a vista de muchos. Y es que la masiva llegada de personas cada fin de semana se convierte en un mercado tentador para los vendedores de droga en pequeñas dosis, que pueden recaudar ilegalmente miles de dólares en una sola noche. Y según la policía, así funciona la red. El distribuidor reparte el alcaloide entre varias personas que recorren la comuna. No se quedan en un solo lugar, se mueven para despistar los controles. Y para dividir su territorio se adueñan de cuadras y varios sectores de la playa. Es un mecanismo que se activa a diario. Entre las drogas que más se consumen aquí en Montañita están la cocaína, la H y la marihuana. Sin embargo, las autoridades han identificado un mercado que va creciendo y es el consumo de éxtasis y alucinógenos que se comercializan en este balneario. Por eso las autoridades declararon a esta comuna como un circuito especial de seguridad para hacerle frente a las redes criminales que quieren dominar Montañita. Fuimos a la estación de policía donde nos recibió Luis Coronel, jefe de operaciones en esta zona costera. De las bandas que nosotros hemos detectado, igualmente las que se dice choneros, de lagartos. Por eso se dispuso la llegada de agentes de la Policía Judicial, Dirección de Inteligencia, Antinarcóticos y Grupo de Operaciones Motorizadas. Nosotros pedimos el comprometimiento de autoridades, pedimos el comprometimiento de la comunidad. ¿Para qué? Para que Montañita pueda brindar un turismo seguro y responsable a la ciudadanía. Los agentes recorrieron calles, exteriores de discotecas, bares y la playa, aunque en medio de tanta gente es muy difícil reconocer a los microtraficantes. Algunos camuflados como turistas o simplemente observándonos a nuestro paso. Personas que se camuflan como mendigos, se camuflan como cuidadores, se camuflan como vendedores. Y no demoró mucho para toparnos con sus víctimas. Primera vez que venimos acá y unos jóvenes le ofrecieron una droga a mi sobrino y se la llevaron en teléfono. A los patrullajes de la policía se suman 8 voluntarios que fueron designados por la comuna como agentes civiles en un intento desesperado por combatir la inseguridad. La función de ellos es prevenir, ¿no? Ellos conocen la comunidad, conocen la gente local, reconocen más la problemática del sector. Nada más que eso. Y cuando los policías se fueron, muchos regresaron a la playa como si nada hubiera pasado en esta Montañita en alerta. Esta mañana la Fiscalía allanó varios inmuebles de forma simultánea en Quito, Puerto Quito, Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Se investiga a funcionarios de la institución tras denuncias de la Dirección de Transparencia de supuestas irregularidades en el desempeño de sus cargos. En la diligencia se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Un allanamiento se realizó esta mañana en el Hospital Verdi Ceballos Balda en Portoviejo. Allí se investiga la presunta falsificación de firmas en un contrato de compra de insumos médicos al inicio de la pandemia. Fue a las 9 de la mañana que Fiscalía y agentes de la policía ingresaron al área administrativa del Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo. En una de las oficinas hicieron el allanamiento y se incautaron documentos que, según el fiscal Vicente Párraga, se solicitaron en medio de una indagación y no habían sido remitidos en los plazos correspondientes. Estamos aquí porque existe una denuncia de una falsificación en un proceso y se han pedido que se haga una pericia documentológica. Las personas no han asistido, entonces solicité un allanamiento. No hubo detenidos y el proceso tomó menos de 15 minutos, aunque la Coordinadora Zonal de Salud indicó que elevará una queja por ese allanamiento. ¿Por qué? Porque me indican posteriormente que ingresaron sin presentar la debida orden de allanamiento, sin informarle a la señora gerente qué era lo que iban a hacer.
Se trata de uno de los 13 contratos que se señala en un informe de la Contraloría General del Estado por una auditoría a los procesos del Hospital Verdi Ceballos ejecutados en la emergencia sanitaria de marzo a mayo del 2020 y que suman $730.273. Vía telefónica, Giuseppe Alcíbar, el gerente de ese entonces, informó que espera el informe final del ente de control y que seguirá colaborando con el proceso de investigación. Y la denuncia fue puesta en el mes de junio o julio, un mes y medio después de que nosotros saliéramos de la administración del Verdi. El informe de Contraloría determinó que en el Hospital Verdi Ceballos Balda se adquirieron insumos como batas, mascarillas, termómetros y gorros que no cumplieron con calidad y eficacia requerida. En el Complejo Judicial Norte de Quito se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo, agentes de tránsito, el extranjero Sheyman Oren y más personas por posible delincuencia organizada en la compra de pruebas para COVID-19 y otros insumos durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que los procesados conformaron un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 en Quito y Guayaquil, aprovechando la emergencia sanitaria. La defensa de los Bucaram niega la acusación y espera su sobreseimiento. Está previsto que la audiencia dure 3 días. Seguimos con más noticias. Los pescadores de General Villamil Playas en Guayas piden que se intensifiquen los patrullajes marítimos. Denuncian ser víctimas de delincuentes que, además de robar sus motores, los hieren y abandonan en alta mar. Ítalo Ruiz viajó hasta esa localidad costera, donde habló con los perjudicados. De tantos tiros, le doy gracias a Dios que estoy vivo y estoy con vida, amigo. Aún nervioso y adolorido, Byron Mitten no termina de sorprenderse de cómo sobrevivió el asalto del que él y su padre fueron víctimas hace 2 semanas cuando salieron a pescar desde la playa del cantón General Villamil en Guayas. Yo iba del lado de adentro y ellos venían acá. Y ahí venían tirándome bala. En el momento del impacto solamente yo veía sangre nomás y no le presté atención. Le doy gracias a Dios que no se me apagó el motor. Roberto Cruz, presidente cantonal del sector pesquero, que agrupa a más de 600 armadores en playas, señala que el caso no es aislado y que además del producto pierden sus motores y otras herramientas de trabajo. El sector pesquero no tiene seguridad. Nosotros hace estos meses hemos sido sujetos de asalto. En estos 2 meses nomás, como de unas 8 embarcaciones. Washington Tamayo, jefe de la Capitanía de Pozorja, explica que los controles se hacen en los sectores habituales de pesca, pero también hay quienes no informan oportunamente de sus ubicaciones. Nuestras lanchas están en el agua, pero lamentablemente no pueden estar al mismo tiempo en las diferentes áreas que quisiéramos estén. Mientras la autoridad también solicita que los pescadores cuenten con la documentación reglamentaria, los artesanos esperan salir a trabajar con la seguridad de volver a tierra sanos y con su pesca y herramientas completas. Cámaras de seguridad captaron el asalto en una peluquería en el norte de la ciudad. En apenas 2 minutos, clientes y trabajadores fueron amedrentados con armas por 3 delincuentes. Brian Méndez con este informe. Preste mucha atención a las imágenes. 3 sujetos ingresan armados a una peluquería ubicada en el norte de Quito y empiezan a quitar las pertenencias de clientes y trabajadores. Amedrentan a las víctimas. Una mujer que se encontraba en el lugar junto con su hijo también fue amenazada. A ella no le quedó otra opción que entregar sus pertenencias. Todos los 2 tipos estaban ahí apuntando con revólver, que eso digo, menos mal, gracias a Dios que no nos dispararon, qué sé yo. El trabajador de la peluquería fue arrojado al suelo junto con uno de los clientes que esperaba ser atendido. No solo los trabajadores del lugar se encuentran asustados. Los clientes pensarán 2 veces para acudir a cortarse el cabello. Y ya venir a hacerse hasta el cabello, la barba, lo que tiene que arreglarse, ya da recelo. Pero ya con esta situación del riesgo, del peligro, de los asaltos, de los robos, vienen con armas, con pistolas, cuchillos. En tan solo 2 minutos los delincuentes se llevaron celulares, máquinas de peluquería y las ganancias de toda una semana de trabajo.
Seguimos con más información aquí en Televistazo. Alerta en la provincia de Los Ríos por la presencia de la variante Delta. Son al menos 6 personas de los cantones Valencia y Babahoyo las contagiadas. Entre ellas, una mujer de 66 años de la zona rural, quien permanece hospitalizada en estado crítico. Nuestro corresponsal Marlon Melo con este reporte. La variante Delta del COVID-19 llegó a 2 cantones de la provincia de Los Ríos. Yamel Bermello, directora distrital de salud, confirmó la mayoría de estos casos en Valencia. Ya tenemos 5 pacientes positivos para variante Delta en el cantón de Valencia. Asimismo, tenemos ya 2 pacientes positivos para variante Mu en el cantón de Valencia. Tenemos también 2 pacientes positivos para variante Mu en el cantón Quevedo. Agregó que son pacientes adultos que ya se habían vacunado con las 2 dosis, no han presentado síntomas graves y reciben el tratamiento en sus domicilios. Lo que les evitó a los pacientes llegar a una complicación a la cama de UCI o a la cama de hospitalización. Asimismo, en la ciudad de Babahoyo se confirmó otro caso. Se trata de una mujer de 66 años que permanece desde hace 20 días en el área de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Se trata de la persona que está hospitalizada en el hospital del IES de Babahoyo. Hemos confirmado el caso con los exámenes de laboratorios realizados en el hospital. Las autoridades de salud dicen que se trata de un caso aislado porque desconocen el nexo de contagio. Sin embargo, al menos 16 de sus familiares son parte de un cerco epidemiológico. Mientras eso sucede, el Ministerio de Salud Pública continúa con el proceso de vacunación en los centros de salud, donde 300 personas son inoculadas diariamente. Atención, hace pocos minutos se confirmó la salida de Tangi Vera del Ministerio de Agricultura. El anuncio lo realizó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia a través de su cuenta de Twitter. En el comunicado, la entidad agradeció a Vera por su gestión. En las próximas horas está previsto que el presidente Guillermo Lasso anuncie los cambios en el gabinete tras los primeros 4 meses de gobierno. Los robos y asaltos se han vuelto comunes en el sector de Zabala, en el norte de Quito. Los vecinos sienten temor y piden que se habilite el punto seguro de la comunidad que ellos adecuaron. Andrea Marín con las imágenes de uno de los atracos. En el video se observa un taxi que circula por la calle, pasa junto a una joven y se regresa. Del vehículo se bajan 2 hombres y la abordan, forcejean, pero su reacción los ahuyenta. Se suben al carro y se van. Sucedió en Zabala, en el norte de Quito. Le querían secuestrar a la chica. Entonces la chica pide gritos y por ahí los vecinos salieron y le ayudaron. En otro video, en el mismo sector, 3 hombres caminan por la vereda y se dirigen a una pareja que se encuentra parada junto a la pared. Se acercan violentamente para sustraer sus pertenencias. Después de forcejear con el hombre, se van en un vehículo que los espera. A los vecinos de Zabala, los delitos y la violencia que viven en el sector les quitan la paz. Estamos preocupados por todo el barrio, que estamos con tanta delincuencia que ha hecho hasta los sicariatos. Aquí vivimos como a las escondidas de los drogaditos, de los delincuentes, de los que ponen a robar. Dicen que hay mucho temor y malestar, pues no tienen posibilidad de transitar en libertad por las calles, ni estar en sus viviendas sin preocupación. Las autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad alertan que están realizando cortes de luz a los usuarios que adeuden el pago de sus planillas. La medida rige desde hoy. En Guayaquil, los ciudadanos pueden acudir a las distintas oficinas de CENEL para realizar convenios de pago y así seguir contando con el servicio eléctrico. Los conductores que tengan completos los puntos y busquen renovar su licencia pagarán el 50% del trámite. María Mercedes Granda nos cuenta que hay satisfacción entre los ciudadanos tras este anuncio de la medida. Desde esta semana, quienes busquen renovar su licencia de conducir acceden al 50% de descuento del valor del trámite. Los ciudadanos que no hayan cometido infracciones durante el plazo de vigencia de su licencia, que es de 5 años, y no hayan perdido sus 30 puntos, son acreedores de un 50% en el costo de la licencia.
Esta exoneración se establece en las reformas a la Ley de Tránsito vigentes desde el pasado 10 de agosto y también se aplicará para quienes estén buscando el cambio de categoría del documento. La licencia tipo B, que es la que mayormente se ocupa dentro del país, tiene un costo de $68. Si es que estamos dentro de los incentivos que plantea la Ley de Tránsito, la ciudadanía, una vez que cancele el valor, va a encontrar $34. El director de la Agencia Nacional de Tránsito explica que la plataforma informática de la entidad aplica este beneficio de manera automática cuando los usuarios generen la orden de pago para cancelar el valor de la especie. Varios ciudadanos mostraron agrado con el incentivo. Pues bueno, tomando en cuenta la carestía que existimos ahorita en la pandemia. Ojalá con eso la gente también se eduque y aprenda a conducir muy bien, porque fallamos mucho en eso. Las reformas a la Ley de Tránsito plantean otros beneficios como el indulto a los intereses por demora en los pagos de infracciones o el descuento por el pronto pago de multas. Una esperada señal de reactivación. Gracias, amigos, por acompañarnos en Televistazo. María Isabel. Sí, Gaby, despedimos. Los esperamos a las 19 horas con lo más destacado de la jornada. Buenas tardes.